Bueno, aquí les voy a hacer una confesión. Yo creo que yo tenía como unos 5 años más o menos. Em, yo, por supuesto, quería que mi mamá me diera dinero para comprar en la tienda del colegio y ella casi nunca me daba. Seguramente le parecía que yo era muy pequeña. Y un día, de manera muy inocente, estando con ella ahí cerca, veo un billete entre su cartera y muy tranquilamente fui a coger el billete. Eran como 5 pesos, 2 pesos, una cosa así. Por supuesto, mi mamá se dio cuenta y me pegó un regaño. Y durante mucho tiempo, hasta que no lo hice consciente, eh, el miedo era el miedo a coger el dinero, el miedo a tomar el dinero. ¿Por qué? Porque pues yo estaba muy chiquita, por supuesto lloré, sufrí de todo. Y, y en la memoria que quedó es, no cojas el dinero. Y por supuesto, una gran memoria de culpa. Culpa de gastar el dinero. No tengo derecho a darme gusto. A veces me siento culpable cuando gasto en cosas para mí sin tener en cuenta a mi familia. Yo le cogía las monedas que tenía mi abue en los cajones del taller. Bueno, a quienes hemos hecho consciente esta emoción que es la culpa, los invito también a que cierren un momento los ojos y reconozcan en qué parte de su cuerpo lo sienten. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la memoria corporal que se quedó guardada? ¿Y en qué parte del cuerpo está? Primero los demás. Yo requisaba las chaquetas y carteras de mi mamá y me quedaba con lo que encontraba. Mira qué interesante. Cristín nos comparte que lo siente en los ovarios. Los ovarios son la representación de papá y mamá. Si hay alguna memoria como esta que yo les he contado, de la infancia, de la culpa o de lo que pueden sentir con respecto al dinero, quiero que hagan el ejercicio de interiormente abrazar a ese niño o a esa niña que se sintió culpable por alguna razón. Decir sí es decir sí, eso sucedió. ¿Me sucedió a mí o le sucedió a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tía, a mi hermana, a quien haya sido? Es abrazar, es decir, si lo acojo y lo transformo, transformo esa memoria, transformo esa emoción, la convierto en algo distinto. Yo aprendí a los 5 años que no tenía que coger nada ajeno y hoy en día reconozco la culpa y reconozco el fastidio que podía sentir en algún momento de tocar el dinero, porque se quedó una memoria inconsciente de no toques, no cojas. Entonces, lo que yo hago es a esa niña explicarle que lo que no puedo hacer es coger el dinero ajeno, pero que no significa que no pueda coger el dinero. Entonces ahí estoy transformando una memoria y la estoy convirtiendo en algo diferente para mí. Muy bien. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que observen este cubo.
y traten de verlo de distintas maneras. En nuestra mente podemos cambiar la forma de mirar. De hecho, yo lo voy a mover simplemente para que ustedes se puedan dar cuenta cuántas formas hay de mirar un cubo, cuántas figuras distintas surgen de un solo objeto. Así podríamos seguir infinitamente. Estar bloqueado en términos de prosperidad, en términos de abundancia, en términos de aspectos de nuestra vida, significa que estamos mirando a un solo lugar, de una sola manera. Entonces, lo que necesitamos trabajar es nuestra visión del mundo. Esas circunstancias difíciles de los antepasados hacen que la mirada se quede fija en determinadas cosas. Si, por ejemplo, mi abuelo sufrió porque un socio lo robó, o alguna de estas historias que hemos compartido acá en el chat, puede significar que mi papá tenga y que yo tenga miedo a hacer sociedades, heredando ese temor. Pero resulta que mi destino es trabajar con un socio y la vida me está diciendo que trabaje con un socio. Entonces tengo que trabajar es sobre la creencia fija de que las personas en una sociedad roban. Le pasó a mi abuelo, pero no significa que me tenga que pasar a mí. Y si me pasa, quiere decir que hay una lección que necesito aprender y es cómo estar pendiente del negocio y no dejar todo en manos de otra persona, porque si es sociedad significa equilibrio. Entonces, en las repeticiones, lo que hay es una lección sin aprender. Cuando vivimos circunstancias que se repiten y se repiten, necesitamos preguntarnos, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, mm, esto con respecto un poco a muchas cosas de constelaciones familiares. En algún momento les mencioné la importancia de la mirada espiritual y como les decía, varias personas eh, que hablan de estos temas explican que el dinero es espiritual, que ese concepto de ser pobres es lo que nos garantiza llegar al cielo. Pues es un concepto de pronto interpretado por una época o por unas personas que viven en una época, pero no significa que tengamos que ser pobres para lograr la, la iluminación. Más bien, habla de esa conexión espiritual. Habla de cómo el dinero no es la finalidad. El dinero es un medio para, sí, hoy en día es necesario. Hoy en día necesitamos pagar las cuentas, necesitamos comprar alimentos, necesitamos estudiar. Pero si nuestra meta es el dinero, es como que estamos persiguiendo algo que no, que no es. Es como si estuviéramos andando por un camino falso. Cuando yo trabajo constelaciones organizacionales, hay un concepto supremamente claro y es si la organización está enfocada en los clientes, en el beneficio que se produce a los clientes, el dinero llega.
aparece, porque un cliente satisfecho atrae más clientes. Cuando la organización está enfocada en obtener dinero, es como que se crea un, un piso falso, o sea, sin cimientos, termina por derrumbarse. Muchas veces yo me pregunto sobre las crisis de la vida y, y oye una historia, lee una historia y se da cuenta como personas que han logrado grandes fortunas y que han logrado cierto grado de conciencia, de repente se dan cuenta que no son felices, que son millonarios, tienen todo lo que el dinero puede comprar, pero hay un vacío por dentro. Eso es como construir un piso falso. Por supuesto, como les digo, depende del nivel de conciencia. Entonces, por eso muchos autores hablan de el dinero y la espiritualidad y cómo cuando nos enfocamos en, en lo que nuestra alma quiere, que es prosperar, cuando nos enfocamos en esa conexión con nuestra alma para saber hacia dónde necesitamos ir, cuando reconocemos que somos almas viviendo una experiencia espiritual de conciencia, pues es como que logramos superar lo que necesitamos para tener los recursos que nos permitan lograr eso que queremos lograr. Entonces ahí es donde el dinero deja de ser la meta para convertirse en una recompensa, en un medio que nos permite algo superior y es evolución. Pero ¿cómo se logra la conexión con el alma? Es la pregunta de siempre. ¿Cómo logramos conectar con el propósito de nuestra alma? En términos de constelaciones familiares, muchas veces he encontrado que los hijos queremos cumplir los sueños de los padres, porque es como si mi mamá está mirando hacia atrás, pues yo me voy hacia atrás a ver qué es lo que mi mamá necesita, para que mi mamá me ponga atención, para que mi mamá me mire, para que yo obtenga lo que yo quiero, que es el amor de mi mamá. Entonces nos vamos a cumplir los sueños de los padres o de los abuelos. Y eso se representa en muchas cosas. Eso se representa en querer cumplir los sueños emocionales, en términos, por ejemplo, si mi papá tuvo una novia a la que quiso mucho y esa novia lo dejó, pues inconscientemente yo miro a esa historia y me convierto en la novia de mi papá. Si mi mamá quería estudiar una carrera y no pudo porque sus padres no se la pudieron pagar, entonces yo creo que esa es mi carrera y yo creo que eso es lo que yo tengo que hacer para mi vida. ¿Y cuántas historias conocemos de personas que terminan estudiando algo y cuando entran a trabajar o cuando llegan a la vida dicen, no, esto no es lo que yo quiero? Este era el sueño de mi mamá o el sueño de mi papá. Mm, muchas veces es las crisis de la vida las que nos llevan a darnos cuenta que estamos siguiendo el sueño de alguien más, no el sueño propio. Entonces, también necesitamos ser profundamente conscientes de cuáles son nuestros sueños. Cuando éramos pequeños, cuando teníamos entre 5 y 7 años, ¿qué queríamos ser? ¿Qué era lo que soñábamos hacer? Más adelante empiezan a entrar un poco esos vínculos sistémicos de cosas sin resolver que nos cambian la vida y que a los que miramos inconscientemente para intentar solucionar el pasado de nuestro sistema. Conocernos es poder reconocer eso que soñamos nosotros, eso que nosotros queremos, porque intentar solucionar los sueños de los antepasados es como
como tirar monedas en un pozo sin fondo. Es como que nos esforzamos por ver en lo que trabajamos, por ver el resultado de lo que trabajamos. Y pareciera que lo estamos tirando en un pozo sin fondo. Ahí, desde el punto de vista sistémico, hay relación con las quiebras, con las pérdidas, con entrar en deudas, con hipotecar nuestra vida. Es como que esas cosas son miradas al pasado. Como les digo, lo importante es aprender, es comprender, es darnos cuenta qué es lo que necesitamos cambiar. ¿Cuáles de esas circunstancias hacen parte de nuestra historia? ¿En qué deudas nos hemos metido? ¿En qué circunstancias hemos sentido que estamos caminando el camino de alguien más? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Esta profesión o esta ocupación que tengo hoy en día es realmente lo que yo quiero hacer? ¿En qué momento nos podemos conectar con nuestra alma? Cuando nos permitimos un espacio de soledad, cuando buscamos una manera de mirar, de voltear la mirada de la afuera hacia el adentro, cuando trabajamos los valores del ser y no del tener. Porque el tener es como una manera de rellenar las cosas que interiormente nos faltan. Entonces, esos testimonios, personas que han tenido mucho en términos materiales y que han hecho una crisis existencial, es ese momento en el que se dan cuenta que lo exterior, por más de que tengan mucho, no llena lo interior. No sé si han leído un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Bueno, ahí hay unas respuestas interesantes. Y es un poco esa mirada, ¿no? Mm, tuve la oportunidad de escuchar y más o menos conocer a Robin Sharma hace unos años en España. Y sí, me pareció un hombre con una profundidad, con una sencillez y con un mensaje interesante para compartir. Entonces, miremos también a las historias de personas que han entendido el concepto de prosperidad, que han reconocido que en el tener hay una cierta satisfacción, hay un cierto placer, hay una cierta comodidad, pero que en el ser hay una tranquilidad interior que no significa renunciar a lo exterior, porque como les digo, necesitamos la vida material, pero es diferente la visión, cambia, cambia la visión. Ya no estamos enfocados en lo material, sino estamos enfocados en cómo conectar con lo que nuestra alma quiere y lo material es un medio para. Tómense unos minutos para pensar en sus sueños. Tómense unos minutos para reconocer qué querían cuando eran niños. Y les voy a recomendar otra película que a veces no es fácil de encontrar, pero en plataformas a veces se consigue, que es Un encuentro conmigo mismo. Es una bellísima película que nos recuerda cómo necesitamos conversar con nuestro niño interior, cómo necesitamos recordar esos ideales que teníamos, cómo necesitamos darle espacio a eso que es nuestra alma y que nos recuerda una parte de lo que necesitamos seguir. Escriban sus sueños o dibújenlos. Denle espacio a esa parte de su alma
que en silencio y en mirada interior puede recordarles hacia dónde ir. Si alguien quiere compartir algún sueño de infancia. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio corto, mm, que yo les voy a guiar. Ah, mira, por acá nos comentan que quería ser sanadora de los animales y la naturaleza. Ese es un sueño precioso. Quería ser astronauta y alguien me preguntó que si no me daría miedo la altura. Y luego le cogí miedo a las alturas. Siempre fui muy creativa y estudié diseño industrial. Y ahora tengo mi empresa de diseño de marroquinería. Y ahora quiero ser psicóloga. Bueno, los sueños cambian también. A veces sentimos que cumplimos algo y que queremos seguir a una etapa siguiente. Lo más importante de este trabajo de conexión con la prosperidad es conectar con nuestro interior, con lo que queremos y lo que queremos ser. Y sí, tenemos caminos que parecen caminos no tan correctos, caminos. A veces cada etapa del camino es una etapa que necesitamos para llegar a nuestra meta. Muy bien, les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una cortita meditación guiada. Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Es observar cómo estamos respirando. Es darnos cuenta si esa respiración es abdominal o es con nuestro pecho. Es reconocer si esa respiración es profunda o es superficial. Es reconocer el ritmo y tratar de que esa respiración sea lenta, profunda, pausada y rítmica. La respiración nos conecta con el interior. Siempre es una herramienta poderosísima de conexión, que además nos ayuda a regular esas zonas del cerebro profundas, ese cerebro reptil y ese cerebro mamífero que es el cerebro emocional. Vamos a hacer un breve repaso por nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, reconociendo tensiones, dolores, sensaciones corporales. Simplemente las vamos a observar. Vamos a darnos cuenta que están ahí. Y ahora vamos a pedirle a nuestra mente que traiga la imagen de un lugar muy bonito, idealmente un lugar de la naturaleza, un lugar lleno de colores, de texturas, donde podamos recrear eso que nos hace sentirnos muy bien. Algunos podremos pensar que es un sitio de la montaña, del bosque. Otros podemos imaginarnos una playa. Dejemos que nuestra mente disfrute, recreando ese lugar que es el mejor lugar donde nos sentimos muy bien.
donde hay todas las expresiones de abundancia, donde nos vamos a permitir conversar con nuestra alma. Nos vamos a imaginar como por encima de nuestras cabezas hay como una luz muy brillante, blanca dorada, el símbolo de nuestra alma, que podemos ver también como una flor de loto invertida. Allí están todas las memorias de nuestro pasado, las lecciones aprendidas, las lecciones por aprender. Allí está el propósito que nos guía. Y vamos a imaginarnos cómo desde ese lugar surge una luz, como un hilo blanco, dorado, que conecta hasta el centro de nuestra cabeza. Es como si esa luz nos ayudara a iluminar por dentro, a ese lugar que está representado por la glándula pineal, en el centro de nuestra cabeza. Ese hilo dorado también conecta con nuestro corazón, con ese lugar donde residen también las memorias, donde también tenemos conexiones neuronales y que puede significar también esa conexión con nuestra alma. Es como si hiciéramos un pequeño triángulo que conecta el alma por encima de nuestras cabezas, el centro de nuestra cabeza, nuestro corazón y vuelve y regresa hacia el alma. De esta manera, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras decisiones van a estar conectadas con nuestro corazón y con nuestra alma. Ahora nos vamos a imaginar ese cuerpo de luz que todos tenemos, ese cuerpo de energía. Vamos a imaginar cómo en la parte de abajo de nuestro cuerpo, en la zona em, del final de nuestro cuerpo, se ilumina con un color rojo nuestro primer chakra. Nos conecta con la tierra, nos conecta con nuestras raíces y es de un color rojo brillante. Luego vamos a visualizar como en la zona de nuestros genitales surge una luz naranja hacia adelante y hacia atrás, hacia la parte de adelante de nuestro cuerpo, hacia la parte de hacia atrás, como un cono de luz naranja que representa también esa conexión con la prosperidad, que representa a nuestros padres, el origen de la vida, la conexión a la vida, el tener la capacidad de dar, de compartir, de generar. Vamos ascendiendo y en la zona cercana a nuestro ombligo vamos a imaginar un color amarillo dorado, igual hacia adelante y hacia atrás, como un cono de luz. En realidad
es un poco más. Es como también una flor de loto con muchos pétalos que se distribuyen hacia los órganos internos. Y allí descubrimos que el verdadero valor es el valor del ser, que si damos, crecemos, que si recibimos, podemos generar, que nuestro yo no está determinado por el mundo material, que es un medio para continuar hacia arriba. Y hacia arriba llegamos a nuestro chakra corazón, de un color verde esmeralda. También hacia adelante de nuestro cuerpo y hacia atrás de nuestro cuerpo, como una flor, muchos pétalos. Allí en ese lugar vamos a imaginar que nos conectamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y mucho más allá, hacia la historia que no conocemos. Vamos a agradecer profundamente la vida, que comienza en el corazón cuando comienza a latir. Vamos a agradecer lo que hemos recibido, todo lo que hemos recibido. Vamos a decir, sí, lo recibo y hago lo mejor que pueda con él. Vamos a imaginarnos como allí, en el corazón, se teje la red de nuestro sistema familiar, incluyendo a todos y cada uno de los miembros de nuestro sistema, los que se equivocaron, los que murieron, los que tuvieron destinos trágicos, a los que no conocemos, pero intuimos que existen. Y les decimos a todos ellos, te doy un lugar en mi corazón, haces parte de mí y de mi sistema. Es como si encendiéramos un fuego al que todos se acercan para calentarse. Es el fuego de nuestro corazón, el que asegura que todos vamos a tener lo que necesitamos para prosperar, para que la vida continúe, para seguir hacia el propósito de nuestra alma. Continuamos hacia arriba, hacia nuestro quinto chakra, en un color azul turquesa, también hacia adelante y hacia atrás, también como una flor de loto. Y allí vamos a agradecer, vamos a comunicar, vamos a pedir que esas circunstancias que se mantienen en secreto se puedan hablar para poderlas sanar. Desde el corazón, sin juicio, con una mirada tranquila, con una mirada serena, comprensiva. Que nuestras palabras exteriores e interiores provengan de nuestro corazón. Luego nos vamos a enfocar en esa zona del entrecejo, esa zona que conecta con el sexto chakra, con la visión interior, con la capacidad de ver más allá, con la capacidad de comprender.
que nuestra mirada se limpie de prejuicios, de barreras, que podamos ver dónde necesitamos crecer. Y ahora vamos a esa zona más alta de nuestra cabeza y allí nos imaginamos esa conexión con nuestro séptimo chakra en un tono violeta, esa conexión con lo superior, para que podamos continuar ese camino hacia el alma. Y volvemos a regresar allí, a imaginarnos cómo en ese lugar que representa nuestra alma desaparecen las barreras, desaparecen las dificultades y podemos ver, aprender, crecer, prosperar. Nuestro camino es mirar hacia abajo y mirar hacia arriba, movernos, comprender, avanzar, hasta que llegue el momento en que esto que llamamos el cuerpo se desprenda y sigamos nuestro camino. Volviendo a esa imagen de ese lugar hermoso, ese lugar donde nos sentimos muy bien, ese lugar de abundancia, esa fuente, ese manantial, donde podemos tomar lo que necesitamos para prosperar. Nos llenamos de una profunda gratitud por la vida, por nuestros padres, por sus circunstancias, por nuestros abuelos, por todos ellos, los conozcamos o no, por nuestros bisabuelos. Y tal vez podemos imaginarnos que alguno de ellos viene y nos da un regalo, algo que necesitamos para nuestra vida, algo que necesitamos para continuar ese camino de la prosperidad. Lo agradecemos con profunda gratitud. Vamos a tomar el aire y lo vamos a soltar. Nuevamente tomamos el aire y lo soltamos. Regresamos al aquí y a la hora. Abrimos los ojos. Bueno, hemos avanzado. En esta mañana hemos hablado muchas cosas. Em, en términos generales, creo que he compartido la mayoría de los conceptos que quería transmitirles.